Bien, comenzando con la tercera unidad, que tiene que ver con la evaluación y mejora continua de los sistemas de gestión de calidad, vamos a precisar claramente algunos elementos que pueden ser significativos en todo proceso de mejora de la gestión. Obviamente vamos a hacer los aspectos generales y no entrar a lo particular, toda vez de que esto implica más tiempo y eso lo tenemos que ver durante la clase. Sin embargo, estos son elementos generales que ayudan bastante a orientar. Este es el enfoque basado en el proceso simplificado de todo proceso, el cual nos ayuda a, de alguna forma, entender la importancia de los sistemas de gestión, entendiéndose que todo sistema de gestión va a tener una etapa de entrada donde va a estar supeditado la información, la energía, mano de obra, insumos, suministros, que de alguna forma todos estos elementos van a ingresar al proceso, van a generar la instancia de transformación para finalmente en este proceso lograr organizar la institucionalidad, definir los layout, definir la estructura orgánica de la empresa a través de su organigrama, cuáles son los indicadores que se van a definir, cuáles son la capacidad productiva, etcétera, que va a determinar obviamente la funcionalidad interna del proceso y que todo esto va a tributar a sacar un producto o un servicio a partir de un conjunto de elementos interconectados entre sí. Por lo cual, estos procesos de transformación va a sacar lo que se denomina la salida del producto. Y la salida del producto, de alguna u otra forma, va a estar definida por el producto o el servicio que se va a entregar al mercado. A partir de ello también salen residuos, desechos y obviamente la condición de entrega al producto final. Claramente todos estos elementos que hemos mencionado hasta ahora y todo este proceso, tanto de la entrada, del proceso en sí mismo y de la salida, tienen que llevar instancias de control, tanto en cada una de estas etapas como en la etapa final. Pero ese proceso de control obviamente va a estar definido por indicadores que la organización tiene que determinar con anticipación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder evaluar los requisitos, los requerimientos que pueden surgir para poder generar ciertas mejoras. Porque el indicador tiene que tener parámetros de alto nivel, un nivel medio y un nivel pesimista, es decir, un optimista, un regular y un pesimista. Esos indicadores, esos patrones obviamente van a definir cómo tenemos que desarrollar el desempeño para poder generar una instancia de retroalimentación eficiente al proceso, de manera que toda actividad de retroalimentación permita mejorar el proceso en sí mismo, entendiéndose que son todos perfectibles y como condición de mejora continua. Esto ustedes deberían haberlo visto y haberlo analizado en asignaturas como procesos logísticos y introducción a la ingeniería, que son instancias fundamentales en el análisis permanente de estos procesos. Claramente el ciclo de mejora continua siempre trabajamos con lo que nosotros conocemos como la planificación, la implementación, el control y el actuar de un proyecto. La planificación es lo que engloba toda la idea que va a permitir dar respuesta al proceso en cada una de sus etapas, pero también cómo se proyecta futuro la organización desde el punto de vista de los elementos de la visión, la estrategia, el propósito que le va a dar identidad a este proceso productivo, pero también la identidad que le da a la organización. Es decir, es el espíritu en esencia de la planificación y de cada uno de los elementos que van a estar ahí presentes. Por consecuencia, son los requerimientos destinados a la política de la organización, es decir, lo que le genera el propósito de trabajo. Sin embargo, todo este método requiere una implementación, es decir, la intencionalidad requiere una implementación que tiene que adaptarse estos principios y estos valores que están en la planificación en un elemento pragmático, operativo y obviamente que tenga un carácter de eficiencia. Pero ese elemento tiene que ser controlado, porque si no hay control, no hay mejora. Y la esencia de la mejora continua es que existe un control como elemento fundamental. Pero ese control tiene que implicar una acción de intervención propiamente tal, y ese actuar necesariamente tiene que ser de una forma orgánica dentro de toda la organización, porque claramente ese ciclo es permanente, no es un ciclo estático, es constante, permanentemente estamos perfeccionando el proceso. Entonces, el ciclo de mejora continua lo primero que va a definir una planificación, y esa planificación puede estar constituida por su política de calidad, que es la esencia, es decir, el espíritu que define cómo queremos relacionarlo, cuál va a ser la convivencia interna de la organización, pero también con su elemento externo, en este caso el cliente, y las partes interesadas que definíamos anteriormente. Obviamente puede tener un manual, generalmente ahora la nueva normativa no sugiere tener el manual, pero siempre es importante tener un manual donde estén todos los procedimientos, estén todos los elementos declarados de la política. En lo personal yo no eliminaría esa documentación porque le da el espíritu y la esencia de la documentación propiamente tal, ¿sí? Por lo tanto el manual sugiero que pueda ser digital, pero no así, que no exista, ¿no?
Claramente la identificación de los aspectos de la gestión también es significativo, ir analizando cuáles van a ser, cómo van a ser las gestiones que se van a ir desarrollando dentro de la organización y cuáles son los requisitos legales que debemos cumplir como orgánica institucional y obviamente hacer un objetivo de la gestión. Dicho eso, el hacer también va a implicar la responsabilidad de quién tiene que llevar a ejecutar esto. La normativa es muy clara al decir que los responsables es la alta dirección o en este caso la gerencia, es decir, no se delega a los trabajadores la responsabilidad de implementar y la mejora continua ni la calidad, eso es responsabilidad de la dirección quien define las directrices, por consecuencia son los únicos, o sea, son los primeros y los últimos responsables y son los que tienen que dar respuesta al sistema integrado de gestión frente a un proceso de auditoría o de certificación. Por consecuencia, eso implica generar una comunicación eficiente, clara, con una política que tiene que estar supeditada a lo que la organización defina. Y una prestación de servicio, obviamente, que sea acorde a los niveles que la organización espera. La verificación consiste en las mediciones que vamos a ir haciendo. Si estamos dentro de la parametrización que nosotros tenemos definido, dentro de un proceso de una trazabilidad correcta, de medir cada una de estas etapas y generar un control de registro de cada una de esas instancias. Y obviamente generar una auditoría interna dentro de la organización. Y finalmente el actuar. El actuar va a estar supeditado entonces a que estos indicadores que vamos a sacar estén dentro de los parámetros que nosotros esperamos, es decir, entendiéndose que esté dentro de la parametrización que nosotros exigimos. Si está abajo de eso, tenemos que actuar. Y si estamos sobre de eso, también tenemos que mantenerlo e ir mejorándolo. Porque por consecuencia, eso va a dar prelación a darle beneficio a una organización mucho más estable, más sólida y obviamente más competitiva dentro del mercado. Por consecuencia, el actuar va finalmente a volver a replantear la planificación. La planificación y estos procesos son continuos y dinámicos. Porque obviamente si hay indicadores que están fuera del rango, tenemos que planificar nuestro actuar como organización. La auditoría, como concepto, existen dos tipos de auditoría, una interna y externa. La auditoría en sí mismo es la acción de poder ver que lo estemos dentro de los parámetros correctos que nosotros tenemos definido como organización, que es el cumplimiento de la normativa, a través de un conjunto de elementos que van a asegurar una gestión eficiente del quehacer de la organización. Por consecuencia, también define principios de auditoría como la integridad, la presentación ecuánime, es decir, siempre ser prudente en el proceso, se debe cuidar el profesionalismo, es decir, la rigurosidad profesional de guardar de alguna forma todos los resguardos de rigurosidad profesional que le exigen a cualquier persona que cumpla una labor, la confidencialidad de los datos y de la información, la independencia, es decir, no puede tener cargado de prejuicios al momento de hacer una auditoría, y el enfoque basado en la evidencia. Por consecuencia, todo tiene que ser demostrado. Por lo tanto, la diferencia entre una auditoría interna y externa va a estar dado porque el auditor interno va a pertenecer a la organización, está dentro de la organización y obviamente desarrolla auditorías permanentes y hace que esto se cumpla constantemente. Y el auditor externo es aquel que viene a ver si estamos cumpliendo esta normativa. Por consecuencia, el primer auditor es el responsable de que se ejecute la normativa en forma constante y permanente, generando información, documentación, capacitando si es necesario y haciendo todas las medidas que correspondan a un buen desarrollo del cumplimiento de la normativa de calidad. Sin embargo, el externo va a venir a acreditar dos cosas. Primero, que el cumplimiento que nosotros declaramos lo estamos haciendo, pero también el auditor externo es el que finalmente nos dice que si cumplimos o no cumplimos y le da la confianza como ministro de fe a un tercero, en este caso nuestro cliente, que cumplimos adecuadamente con lo que nosotros hemos declarado en función de lo nuestro. Por consecuencia, el auditor es la declaración de un tercero en función de la calidad que cumple la empresa. Eso es tremendamente fundamental, porque no solamente lo decimos nosotros que cumplimos un estándar de calidad, sino hay un tercero que declara que nosotros hacemos nuestra función en el cumplimiento de lo que es la normativa. Aquí hay otro detalle más de lo que yo acabo de mencionar, son más o menos los mismos elementos que yo acabo de mencionar. Aquí están separados básicamente por diferentes tipos de línea de interpretación o de factores diferenciadores. Es súper importante mencionar que la mejora continua o el mejoramiento continuo es un proceso constante, cíclico, que pertenece a la alta dirección y que esto va a bajar obviamente a cada una de las líneas de trabajo de una organización para poder cumplir con los requerimientos de la normativa. Para esto también es súper importante precisar que existen diferentes tipos de herramientas para el mejoramiento continuo, que son diferentes tipos de diagramas y matrices. Vamos a mencionar algunas, obviamente aquí las voy a citar en términos generales, porque los cálculos los vamos a hacer en clase, sé que se da la oportunidad.
Pero básicamente estos son ejercicios de cálculo para poder generar gestiones. Obviamente están las 7 herramientas de calidad, que son otro tipo de herramientas, pero eso ustedes ya lo han visto ya latamente, por lo menos los semestres anteriores. Por ejemplo, tenemos el diagrama de relaciones, que es una herramienta que nos permite analizar los vínculos de causa y efecto dentro de una situación problemática. Por consecuencia, esa relación de causa y efecto nos permite identificar qué es lo que está causando un problema, pero cuáles son los efectos que tiene ese problema dentro de una orgánica. Y generalmente uno evalúa el efecto es fácil de identificar. Por tanto, así vamos a analizar un contexto que quizás la mayoría de ustedes conoce, que es el Transantiago, que ya sea por cualquiera de sus medios ustedes lo conocen o porque tienen familiares que utilizan el sistema de transporte público, entre comillas, público, de Santiago. Por lo tanto, lo primero que voy a leer un poco el primer paso, la declaración de la situación. La situación del transporte público de buses de Santiago es de un bajo nivel de servicio, eso ya lo sabemos. Genera evasión de los pasajes, que es lo que ocurre y actualmente es parte de la problemática que desató toda esta cadena de indignación en Chile este último tiempo. Situando este mismo contexto, y por eso el propósito de citarlo, es porque eventualmente no sirve mucho para poder hablar de un tema que quizás de contingencia nacional, a pesar que no es el tema de esencia, sino un elemento simplemente gatillante de la situación nacional actual. Entonces el paso 2 es la generación de los elementos, es decir, generar las ideas, las causas, los efectos, las soluciones de esto, y asociarlo y aplicar el método que pueden ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo tenemos los métodos Delphi, que es un levantamiento de información a partir de los comentarios, las sugerencias de los clientes en función de poder dar respuesta a una problemática o expresar una problemática. Y así comenzamos a hacer el análisis. El método que ustedes observan tiene diferentes causas, pero estas causas están asociadas también, fíjense que tiene los códigos. Esos códigos que están ahí son los mismos que están acá. Por lo tanto, todos los códigos que se cruzan, en este caso P01 con P01, obviamente va a ser 0. P02 con P02 va a ser 0, porque no hay un efecto entre ellos. Pero, cuando hay una correlación se le van agregando puntos, y esos puntos van a ir sumándose como causas, y luego vamos a sumar su condición vertical, que también se van a hacer como efecto. Cuando tenemos la matriz, si ustedes aprecian en el contexto, esta columna es la columna de causas, esta es la columna de efectos. Si ustedes ven, aquí tenemos falta de cobertura, es 4, sumaba a 4, ¿sí? Si ustedes vemos acá, falta de cobertura, ¿sí? Busquemos la falta de cobertura, suma 4, y en relación a lo mismo, va a sumar 3. Entonces tenemos que falta de cobertura es 4 más 3, tiene una puntuación de 7. Eso es considerado medio. Todos los que estén, en este caso, mayor a 5 van a ser considerados medios. Sobre 10 van a ser altos, como el caso que tenemos aquí. ¿Sí? Este es 11. Por consecuencia, son los que requieren mayor impacto de intervención. Todos los que son altos son los de mayor impacto de intervención para poder generar una instancia de mejor impacto. Luego tenemos los diagramas de afinidad del método JK. Voy a básicamente mencionarlo para no entrar al detalle de cada uno de ellos, pero es una herramienta para categorizar datos e información. Es decir, a partir de la información, lo categorizamos, lo generamos ciertos clústeres para poder definir dónde vamos a actuar en función de un conjunto o un grupo de elementos que están asociados en sí mismos. Después tenemos los árboles de decisión. El árbol de decisión es un diagrama en el cual uno le designa ciertos valores o acciones a una condición. Es decir, ¿qué posibilidad tengo en que el problema se presente en un equipo determinado? Vamos a suponer que la caldera falle. Históricamente la caldera falla de 1000 horas de trabajo, fallan 200 horas. Por lo tanto, la caldera va a tener operatividad un 80%, pero una posibilidad de falla de un 20%. Entonces, a partir de eso vamos ramificando. Entonces, después de que identificamos, mira, del 20%, la posibilidad de la falla, de que sea que falle el quemador versus el horno, por ejemplo, o la hoguera, podemos ir diferenciando los porcentajes de distribución hasta construir un árbol de probabilidades o posibilidades, el cual este árbol nos va a poder dar una orientación sistémica de cómo podemos enfrentar cierta situación, porque nos va a definir las probabilidades de falla. El diagrama de matriz, en términos concretos, es una condición bastante significativa, porque el diagrama de matriz nos va a dar una correlación de sistemas, es decir, le asigna cierta simbología donde va a ir relacionando elementos fuertes y elementos débiles dentro del proceso. Y aquí tenemos varios diagramas de matriz según la condición. Entre más complejo, mayor cantidad de datos. Bien, pues eso al final de la unidad 3, estos ejercicios los vamos a ver en clase para que no se preocupe.
O de lo contrario, vamos a ir dando especificaciones. Si necesitan las guías de ejercicios resueltos completos, se los puedo pasar por cada una de estas dimensiones. Bien, esto sería la unidad 3 y la visión global de todo este contenido. Un abrazo chicos, que estén bien y cualquier duda estoy a disposición de ustedes.